Buenos días, fierreros. Aquí estamos con un amigo, con Rafael. Nos presenta esta joya, el Renault 10, un coche de su propiedad y que está en excelentes condiciones. Por eso nosotros lo hemos traído aquí y lo hemos comprometido a Rafael, que le agradecemos en esta mañana un poco fresca, para que nos cuente un poquito la historia de este coche, Rafael. Bueno, pues este coche lo compré hace unos 7 años aproximadamente. Esto viene de Cuenca, que era un médico, y lo cogió su cuñado, que estaba aquí de Guardia Civil, un amigo bastante mío. Al final este hombre cuidaba el coche, yo creo que más que a la mujer, porque cuando yo fui a por él estaba envuelto en mantas y atado, o sea que estaba con un paquete de regalo. Entonces más o menos como nosotros, lo que yo a la gente le llamo allí en nuestro país fierreros, ¿no? Que le gustan los fierros, ¿no? Así que más o menos como nosotros, ¿no? La misma locura que toda la gente que también nos está viendo. Sí, correcto. Eso es. Tiene kilómetros, creo que son 138, porque marca 38, que está muy bien cuidado, pero vamos, me supongo que 38.000 será muy poco. Entonces se supone que tiene 138.000 kilómetros. El coche va fabuloso, muy bien cuidado. Yo le tuve que poner ruedas, hacerle frenos y todo eso, lo que se desgasta normalmente cuando un coche está parado. Y ahora pues lo tengo perfecto. Bien, ¿y usted le hizo algún mantenimiento, alguna cosa extra, o ya el coche estaba tan bonito como está ahora que lo podemos ver? El coche está como está, o sea, no ha tocado, de estética no se ha tocado para nada. Tapicería es la original, pintura original, todo. Los mantenimientos que se le hace, pues los que se cogen con el deterioro normal del tiempo. ¿Y qué nos puede contar un poco del vehículo, de sus características? ¿Este coche de qué año es? Es del año 67, hizo hace 4 años, celebró, digamos, el 50 aniversario del Renault 10 y fue prácticamente la última serie de la carrocería R8 R10, porque ya se pasaron al R12. Al famoso R12 que todos conocimos, incluso yo. Uno de los coches en los cuales hice mis primeras armas en conducción fue un R12, así que mire la vinculación. Por eso cuando he visto el R10 y cómo lo tiene usted, me daba muchas ganas de empezar este video con usted, a pesar que tiene más coches, con este R10. Lo tiene a la venta también, porque le podemos decir a la gente que si hay algún interesado, que nos venga acá a buscar. Lo vendo con dolor de mi alma por espacio, porque ya has visto cómo tengo la cochera. Pero bueno, que hay que ir renovando y cambiando. Bien, este sedán era familiar en su época, lo usaba generalmente la familia, ¿no? Para viajes, digamos, medianos, de media distancia en esa época. ¿O qué sabe usted un poquito de la historia del uso de este coche aquí en España? Larga distancia, porque en aquellos tiempos se hacían los cientos y cientos de kilómetros con un coche que en aquellos tiempos era un lujo. Todo el mundo no tenía este coche para disfrutarlo. Tengamos en cuenta que era época quizás de los 600, también de todo este tipo de cosas. Sí, correcto. Luego a partir de este, pues el coche era, si nos vamos a SEAT, creo que era el 1400C el que estaba en aquellos tiempos. Exacto, para compararlo. Pero este coche además era rápido, era muy manejable, era económico y con un consumo muy moderado y una velocidad muy aceptable para ir a cualquier sitio. ¿Qué consumo tiene? ¿Lo recuerda más o menos? ¿O? No hago exactamente esa estadística ahora mismo, pero yo supongo que andará entre 7 litros o por ahí de gasolina. Para la época estaba muy bien. Esto, claro, no lleva nada de turbo ni nada que economice. ¿Esta versión es 1100? Sí, esta es la 1100 y es la última serie que sacaron de Renault 10. La última. A partir de aquí se saltó al R12 directamente. Correcto, sí. Bueno, o sea que este es un coche de historia porque se saltó a una nueva era, quizás a uno de los coches más conocidos de Renault luego, ¿no? Porque vendría a ser como un poquito el padre del 12, digámoslo así. Sí, fue la herencia que dejaron para el 12, porque el 12 fue el mito de Renault, que duró un montón de tiempo. Claro, duró mucho tiempo y hay mucha gente que lo conoce el 12 en diferentes países porque está en todos lados, incluso en Europa del Este, sabían allí la versión Dacia, digamos, pero es un coche bastante conocido, ¿no? Sí, totalmente. Fue muy popular. El R10 es un coche que está más restringido y entonces no hay muchas unidades. De todas formas, este coche es que había que cuidarlo mucho, el que no lo tuviera cuidado, porque la chapa es un poquito más débil.
y entonces hay mucho por ahí que está muy deteriorado. Y entonces Sí, no hay muchas unidades. Ya la gente lo va a ver ahora después de cerca. Y este coche está excelente. Este coche no tiene detalle prácticamente. Este coche dormía mejor que el dueño. En la cochera tenía su calefacción, ¿eh? O sea, sí, totalmente. Tiene un pequeño radiador para que estuviera en su punto. O sea que este hombre es más fierrero que nosotros, vamos a decir. Totalmente. Y que mucha gente que nos está mirando seguro. Totalmente. Era un caso especial. Era un caso especial porque lo conozco perfectamente. Ya murió hace 2 años que murió el dueño. Y lo conocía perfectamente. Una bella historia porque pasó de un fierrero a otro fierrero como usted, ¿no? Totalmente, sí. Porque le vamos a contar a la gente que tiene usted más unidades, que ya en algún momento de a poquito iremos mostrando alguna cosa más. Y también duerme usted con el coche prácticamente, por lo que he visto. No, ya he visto que los tengo con su abrigo de visón puesto y los cuido porque yo entiendo que el que tenga una joya de estas hay que cuidarla, porque esto sería un crimen dejarlo en la calle o maltratarlo. Ahí tenemos que cuidarlo porque ya van quedando cada día menos y tenemos que proliferar todo lo que se pueda para mantener estas joyas. Para eso justamente hacemos también esto, que la gente aprecie, gente como usted, que realmente tiene mucho valor y que ha cuidado de todas estas joyas todo este tiempo y de los que hemos visto, que ya más adelante seguramente algo más mostraremos. Animaremos a la gente todo lo que se pueda, que se animen y a mantener estas joyas todo el que pueda hacerlo. Por supuesto que lo haga porque merece la pena. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Vamos a seguir mostrando a la gente esta joya. Muy bien, gracias. Bueno, Rafael, me cuenta un poco del funcionamiento del coche. Caja de puerta. Estas son 4 velocidades hacia adelante. Sí, señor. Hacia atrás. En lo que se nota, pues lógicamente las puertas, los ajustes por el tiempo son los que requieren mucho caja de holgura, la poquita holgura de cristales y todo eso. Bueno, Se percibe muy suave. muy suave. La dirección Perfecto. No es asistida, no es así, pero como si lo fuera. como que fuera, ¿no? En la dirección de cremallera Sí. funciona muy bien porque además este coche adelante lleva muy poco peso. Pasa como el Renault 8, pero llamaban el coche de las viudas. No, ese fue el Landini Gordini, El Guardini. porque se iba adelante siempre. Estos coches siempre se les ponía un poquito peso adelante para que la dirección más segura. Este coche ya estaba bastante calculado y iba bastante bien. Bien, y en cuanto al delantero, el eje delantero es como el R12 que tiene una inclinación, una comba hacia adentro, para que cuando uno lo acelera Ese es el eje trasero. el eje trasero. El trasero son basculantes y van. La diferencia. Claro, porque evidentemente el 12 es tracción delantera y por eso lo tenía delante y este lo tiene detrás. Pero es el mismo sistema, ¿no? El mismo sistema lo lleva atrás. Esto va totalmente distinto. El diferencial es basculante, Sí. lo cual quiere decir que el diferencial va, digamos, fijo y lo que basculan son las ruedas con los ejes. Muy bien. Este es el puente que tenemos. Aquí tenemos para que la gente está viendo también que estamos en una carreterita de las que nos gusta a nosotros, ¿no? Los fierreros, donde se pueda conducir y se pueda ver las prestaciones del coche. Para eso justamente hemos venido aquí. Lo bonito de ver y conducir un poquito un coche de esto. De paso estamos haciendo unos poquitos kilómetros que le viene bien para mantenerlo, ¿no? ¿Cómo va de temperatura normalmente Rafael el coche? Muy bien. Esto no llega a 80 grados. Pero y en verano también no tiene... A verano se pone 80, 85 grados y de ahí ya no pasa. Bien, Aquí se nos termina, vamos a dar la vuelta damos la vuelta. para no es cuestión de ensuciarlo. El radio de giro está bien, ¿no? Sí, perfecto.
se ve bastante liviano el volante. Y se nota muy cómodo adentro para los dos, vamos muy cómodos. Hay que decirle a la gente que aquí vamos con las piernas estiradas. Yo mido casi 1,77 y le digo, tengo piernas largas, y miren que muy cómodo, Exacto, el asiento atrás igual, muy cómodo para dos personas. Sí, lo único que son para 4 personas, ¿no? Aquí no puede haber un quinto pasajero. Sí. Igual poco apretado, ¿no? Un poquito apretado, pero sí. Pero tenemos que tomar siempre el parámetro de la época de que son estos coches. En aquellos tiempos iban hasta 7. Sí. Pasaba lo que 600, se metía más gente que podía. En los 600 también, ¿no? Pero bien, el coche se notan las prestaciones que son muy buenas. Hay que decir que el piloto también es muy adaptado a la marcha, ¿no? No, realmente muy bien, se ve, el coche está de primera mano. Y ya ve la gente que puede mirar por la cámara la carreterita que hemos seleccionado. Muy buena carretera. Con los viñedos tenemos un panorama muy bueno. Poco transitada, por eso la hemos elegido y que la que nos gusta a nosotros para conducir. Suena muy bien el motor, Sí. Suena muy bien. Y está muy bien. Bueno, lo que podríamos decir de esto, le voy a usar unas palabras que usamos los vierneros allí. Esto es una nave, una máquina total. Esto, vamos, que podemos ir a Francia, a la fábrica directamente para que... Sí, directamente donde queramos. No vamos a ir a 160. No, obviamente, hay que cuidarlo. Hay que cuidar. ¿El depósito que sabe los litros que tiene, papá? Me parece que coge 30 y tantos litros. Y una autonomía tendrá sobre unos 600, 500, 400, 400, mucho 500, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. El Renault 10 ha sido desarrollado a partir del Renault 8, del cual es su sucesor. Se produce en Francia desde 1965 a 1971 y en España desde 1966 a 1970, produciéndose en este último país la cantidad de 37.419 unidades. Su sucesor es el famoso Renault 12. El Renault 10 era globalmente un vehículo muy superior al Renault 8, pero no tuvo tanto éxito como su antecesor. Todo hace pensar que más bien desempeñó un papel de auto de transición para el lanzamiento en 1969 del famoso Renault 12.